Hola, ¿qué tal? Hoy abordaremos uno de los periodos más fascinantes del desarrollo humano, siendo el desarrollo fetal, que comprende desde la novena semana de gestación hasta el momento del nacimiento. Iniciemos estableciendo los conceptos fundamentales. El desarrollo fetal representa la segunda gran etapa del desarrollo prenatal, comenzando en la novena semana cuando el producto de la concepción recibe formalmente el nombre de feto. En este punto del desarrollo observamos un cambio significativo en las características morfológicas. Todos los órganos ya son claramente distinguibles, aunque debemos notar que las proporciones corporales aún no corresponden a las que observaremos en el recién nacido. Un ejemplo notable es que durante la novena semana, la cabeza representa aproximadamente el 50% de la longitud total del feto. A diferencia del periodo embrionario, donde utilizábamos la clasificación por estadios y horizontes de Carnegie, en el periodo fetal adoptamos un sistema más directo. Describimos la edad en semanas de gestación, calculadas desde la fecha de la última menstruación o desde el momento de la fertilización. La información sobre los cambios morfológicos y funcionales que revisaremos hoy constituyen las bases fundamentales para determinar la edad fetal con precisión. En la tabla de características somatométricas fetales que pueden observar a continuación encontrarán los parámetros principales para las semanas 9 a 20, información especialmente útil cuando evaluamos fetos obtenidos de abortos. Y esta es la tabla de la cual les hablo, la cual es una somatometría externa fetal de la semana 9 a la semana 20 de gestación. Bien, antes de continuar con las características específicas del desarrollo, es importante establecer un concepto clínico relevante, la pérdida tardía del embarazo. Definimos como pérdida tardía del embarazo aquella interrupción de la gestación que ocurre cuando el feto ha alcanzado las 10 semanas o más de edad morfológica. Esta distinción trasciende lo meramente académico, particularmente en nuestro contexto médico-legal mexicano. La diferenciación entre aborto y nacimiento prematuro con muerte neonatal determina el tipo de documentación oficial que debemos expedir. En el caso de aborto, emitimos una carta de muerte fetal, mientras que en el nacimiento prematuro seguido de muerte neonatal, extendemos un acta de defunción. Esta clasificación también influye directamente en las estadísticas de mortalidad poblacional, afectando los registros epidemiológicos nacionales. Comprender la fisiopatología del aborto espontáneo nos ayuda a contextualizar mejor el desarrollo fetal normal. En este proceso patológico observamos una separación gradual del embrión o feto y sus anexos del útero materno. La secuencia fisiopatológica incluye la ruptura de los vasos sanguíneos deciduales, lo que interrumpe el aporte sanguíneo fetal. Esta interrupción vascular desencadena contracciones uterinas, apertura cervical y, finalmente, la expulsión del producto de la concepción. Clínicamente, la madre experimenta dolor abdominal y hemorragia. Es importante reconocer el aborto incompleto, situación en la cual solo una porción del concepto va a ser expulsada, persistiendo restos todavía en el útero. Esta condición produce hemorragia prolongada y frecuentemente requiere intervención médica para inducir el aborto completo y prevenir complicaciones infecciosas. Ahora, procedemos al análisis sistemático de las características morfológicas fetales. El conocimiento preciso de las características distintivas de cada semana del desarrollo fetal es fundamental para determinar la edad fetal con exactitud. Para facilitar nuestra comprensión y evitar repeticiones innecesarias, organizaremos la información agrupando las semanas del desarrollo. Esta aproximación nos permitirá identificar los hitos morfológicos más relevantes de cada periodo. Iniciemos con la novena semana, que marca el comienzo formal del periodo fetal. Los parámetros somatométricos incluyen una longitud coronilla-rabadilla, también conocida como longitud CR, de 45 a 52 milímetros, un peso de 7.2 a 9.0 gramos y una longitud del pie de 7 a 8.1 milímetros. La característica más notable es que la cabeza representa casi la mitad de la longitud CR, reflejando el predominio del crecimiento cefálico en esta etapa. A nivel facial, observamos una cara ancha con ojos moderadamente separados.
Los párpados se encuentran fusionados y cubriendo completamente los globos oculares. Por otra parte, la nariz presenta contornos claros y definidos. En los miembros superiores, los dedos están completamente separados y las uñas se encuentran bien formadas, extendiéndose casi hasta el lecho ungueal. Los miembros inferiores, en contraste, son más cortos, con dedos y uñas menos desarrollados, aunque la rodilla y el tobillo ya están bien definidos. Los genitales externos aún no han alcanzado su diferenciación sexual, imposibilitando la determinación del sexo fetal. A nivel funcional, la hematopoiesis se inicia en el vaso, aunque el hígado mantiene su rol principal en la producción de elementos sanguíneos. Es importante notar que en aproximadamente la mitad de los fetos puede observarse vestigios de la cola embrionaria. El orificio anal ya está perforado y el riñón definitivo o metanefros ha concluido su morfogénesis, iniciando la producción de orina. Desde la perspectiva del desarrollo neurológico, se forman las cuerdas vocales y comienza el proceso de mielinización. El feto puede presentar hipo y movimientos aislados de las extremidades, aunque estos movimientos son imperceptibles para la madre. Durante las semanas 10 a 13 observamos un crecimiento notable. La longitud CR progresa de 53 a 75 milímetros en la semana 10, hasta alcanzar 82 a 110 milímetros en la semana 13. El peso aumenta proporcionalmente, desde 10.5 a 20 gramos en la semana 10 hasta 45 a 75 gramos en la semana 13. Un hito morfológico significativo ocurre alrededor de la semana 10, la regresión de la hernia umbilical fisiológica. Este término se refiere a la condición normal en la que las asas intestinales se encuentran temporalmente fuera de la cavidad abdominal, las cuales retornan completamente a la cavidad abdominal en este periodo. La semana 13 marca un momento crucial para la determinación del sexo fetal, ya que los genitales externos se vuelven claramente distinguibles mediante ultrasonido, permitiendo una asignación sexual confiable. En el sistema hematopoyético, el vaso comienza a asumir un rol más activo en la producción de elementos sanguíneos, aunque el hígado mantiene su importancia funcional. Las capacidades funcionales del feto se expanden considerablemente. Es capaz de realizar movimientos faciales, rotación y retroflexión cefálica, deglución de líquido amniótico y movimientos respiratorios. Inicia también la excreción de orina en la cavidad amniótica. Un hito neurológico importante ocurre alrededor de la semana 12, la conclusión de la morfogénesis gruesa del sistema nervioso central. Además, se evidencia el desarrollo del sentido del gusto. Las fotografías corresponden a las caras de fetos humanos del final del primer trimestre de la gestación, en una vista frontal, claramente. En la imagen A tenemos un feto de 10 semanas, en la imagen B un feto de 12 semanas, y en la imagen C un feto de 13 semanas. Podemos darnos cuenta de las características faciales y cómo es que van cambiando la proporción del cráneo con la cara conforme el feto es mayor. El crecimiento continúa de manera acelerada, con la longitud CR alcanzando hasta 150 milímetros, el pie hasta 28.8 milímetros y el peso hasta 259 gramos. Observamos una disminución progresiva de la proporción cabeza-cuerpo, acercándose gradualmente a las proporciones del recién nacido. Una característica distintiva de este periodo es la aparición del lanugo, término que describe el vello fino que puede identificarse en la cabeza aproximadamente un tercio de los fetos entre las semanas 15 y 16. Las uñas de los miembros inferiores muestran un desarrollo progresivo, ocupando más de la mitad del lecho ungueal. El orificio anal está completamente perforado en todos los fetos a partir de la semana 15, representando la finalización de este aspecto del desarrollo anal. Los genitales externos presentan diferencias más claras, aproximándose a su configuración definitiva.
En fetos masculinos, el escroto se forma, aunque los testículos aún no han descendido. En fetos femeninos pueden identificarse folículos primordiales en los ovarios. El proceso de osificación se encuentra muy activo durante este periodo. En el sistema hematopoyético, la producción en el saco vitelino cesa completamente, siendo máxima en hígado y vaso. La frecuencia cardíaca se establece en aproximadamente 150 latidos por minuto durante la semana 15. También algo importante en la relación materno-fetal ocurre en este periodo. La madre puede comenzar a percibir movimientos fetales, aunque inicialmente son leves. El feto desarrolla la capacidad de realizar movimientos de succión y el páncreas inicia la producción de enzimas digestivas. Aquí tenemos fetos humanos del principio del segundo trimestre de la gestación, en una vista lateral izquierda. Por ejemplo, ya podemos ver en la imagen A un feto de 14 semanas, en la imagen B un feto de 15 semanas, en la imagen C un feto de 16 semanas. Semana 16 a 20 del desarrollo fetal. Bien, en este periodo se caracteriza por la aparición del vernix gaseosa, una sustancia blanquecina producida por las glándulas sebáceas fetales. Esta sustancia recubre la piel y cumple la función protectora contra el líquido amniótico, que en esta etapa ya contiene orina fetal. Los miembros superiores e inferiores alcanzan sus proporciones relativas finales, estableciendo la configuración corporal que persistirá hasta el nacimiento. Los movimientos fetales se intensifican considerablemente, incluyendo estiramiento y flexión de la cabeza y miembros. Estos movimientos son claramente percibidos por la madre, estableciendo una comunicación sensorial importante en la relación materno-fetal. El desarrollo ungueal progresa. Las uñas de las manos cubren más de la mitad del lecho ungueal, mientras que en los pies cubre al menos la mitad. Alrededor de la semana 20, las cejas y pestañas comienzan a formarse, contribuyendo a la definición facial. Es importante notar que durante este periodo no hay producción de melanina en los melanocitos, por lo que la pigmentación cutánea aún no se ha establecido. En las imágenes de la izquierda tenemos fetos humanos de la mitad del segundo trimestre de gestación, en una vista lateral izquierda. En la imagen A tenemos un feto de 17 semanas, en la imagen B uno de 18 semanas, en la imagen C uno de 19 semanas y en la imagen D uno de 20 semanas. En estos dos últimos podemos notar la presencia del lanugo, que es el vello fino y suave y sin pigmentación que cubre a todo el cuerpo del feto, que ya lo habíamos comentado en las anteriores diapositivas. También podemos ver ya la presencia de las cejas y de las pestañas formándose. En la semana 21-25 del desarrollo fetal, este periodo marca un hito crucial en el desarrollo fetal. Se alcanza la viabilidad fetal. Este término se define como la capacidad del feto de sobrevivir fuera del útero materno en caso de interrupción del embarazo. El incremento ponderal es considerable, con el feto alcanzando un promedio de 800 gramos en la semana 24. La aparición cutánea experimentan cambios significativos. El color de la piel se asemeja más al del recién nacido a término debido al incremento importante del lecho capilar dérmico. El desarrollo pulmonar alcanza hitos críticos para la viabilidad. En los pulmones existe una gran cantidad de vasos capilares y los neumocitos tipo 2 comienzan a secretar el factor surfactante pulmonar. Este factor surfactante es esencial para permitir la distensión de los bronquiolos y sacos terminales, estableciendo una potencial capacidad de intercambio gaseoso en caso de nacimiento prematuro. Las uñas de las manos alcanzan el extremo de los dedos, completando su desarrollo longitudinal. Durante las semanas 26 a 30, en este periodo, el feto experimenta un incremento considerable en el tejido adiposo, con un aumento estimado de aproximadamente 14 gramos diarios. Esta acumulación de grasa es fundamental para la termorregulación postnatal. En fetos masculinos ocurre un evento morfológico importante.
Los testículos deben haber descendido hasta el escroto durante las últimas semanas del periodo fetal. Este descenso testicular es crucial para las funciones reproductivas futuras. La observación detallada de estas características morfológicas es fundamental para determinar el pronóstico de supervivencia de un neonato que nazca durante esta etapa gestacional. De las semanas 31 a 38, este periodo final del desarrollo fetal se caracteriza por la continuación del proceso de maduración y el aumento progresivo de la grasa corporal, preparando al feto para la vida extrauterina. Las características de este periodo corresponden a la fase final de un crecimiento y desarrollo de los órganos y sistemas, asegurando su capacidad de funcionamiento independiente después del nacimiento. Definimos como parto prematuro aquel que ocurre antes de la semana 36 de gestación. Esta condición se asocia frecuentemente con el bajo peso al nacer. El bajo peso al nacer se define cuando el bebé pesa menos de 2.500 gramos al momento del nacimiento. Estos bebés presentan características distintivas. Son más pequeños y delgados debido a la escasez de tejido adiposo. La relevancia clínica del bajo peso al nacer es significativa, constituyendo la segunda causa de muerte durante el periodo neonatal, después de los defectos congénitos. Las causas del bajo peso al nacer son múltiples y complejas, incluyendo factores genéticos, alteraciones congénitas fetales, embarazo múltiple e isoinmunización materno-fetal. Los factores maternos incluyen edad menor a 20 años o mayor a 35 años, multipariedad, periodo intergenésico corto, talla materna pequeña, desnutrición, tabaquismo o abuso de sustancias, y enfermedades maternas como diabetes, hipertensión o toxemia gravídica. Existen dos tipos principales de bajo peso al nacer: los bebés prematuros o pretérmino y los bebés con retraso del crecimiento intrauterino, conocido como RCIU. Estos últimos nacen a término o posttérmino, pero presentan bajo peso debido a un desarrollo intrauterino tardío. El cálculo de la fecha probable de parto es fundamental desde la primera consulta para una planificación adecuada del embarazo. Utilizamos la regla de Naegele, que requiere conocer con precisión la fecha de la última menstruación, conocida como FUM. La fórmula es FUM más un año menos 3 meses más 7 días. Por ejemplo, si la FUM fue el 2 de marzo del 2020, la fecha probable de parto sería el 9 de diciembre del 2020. Es importante recordar que esta fecha es una estimación con un rango de variabilidad de más o menos 2 semanas. Definimos como nacimiento o parto posmaduro aquel que ocurre después de la semana 42 de gestación. Esta situación se presenta en menos del 5% de los embarazos. El bebé posmaduro puede nacer con el síndrome de posmadurez, caracterizado por sobrepeso, piel seca y apergaminada, disminución o ausencia del laguno o vernix caseosa, uñas largas en pies y manos y aumento en la actitud de alergia. El riesgo de mortalidad neonatal aumenta considerablemente en estos casos. Cuando el parto se retrasa, es aconsejable inducirlo para evitar riesgos de morbimortalidad fetal, previa confirmación ecográfica precisa de la edad fetal, ya que los errores en la determinación de la FOM son frecuentes. La determinación precisa de la edad morfológica fetal requiere la evaluación de características tanto cuantitativas como cualitativas. Cuando el feto está vivo intrauterino y puede evaluarse mediante ecografía, las mediciones principales incluyen la longitud coronilla-rabadilla, la longitud del fémur y el diámetro biparietal. Cuando el feto se obtiene de un parto o parto prematuro, la estimación se basa fundamentalmente en la longitud del pie, la longitud CR y el peso fetal. Para estas mediciones podemos utilizar instrumentos de precisión como
calibradores digitales, microscopios heteroscópicos con oculares micrométricos o programas computacionales especializados. Los datos obtenidos se comparan con tablas de referencia de estadios del desarrollo, lo que permite una precisión de más o menos un día. Por ejemplo, en las imágenes de la derecha tenemos ecografías de fetos humanos de diferentes semanas de gestación. En la imagen A tenemos la medición de la longitud coronilla-rabadilla. En la imagen B tenemos el diámetro cefálico anteroposterior y biparietal, que es desde acá hasta acá. En la imagen C tenemos la longitud del fémur, que es esta como que línea blanca que resalta. En la imagen D tenemos el análisis de la columna vertebral. En la imagen E tenemos la cara fetal. Y en la imagen F tenemos el pie fetal. Ya para finalizar tenemos la medición de un feto humano obtenido de aborto espontáneo. En la imagen A tenemos el diámetro occipito frontal. En la imagen B tenemos biparietal. En la imagen C tenemos el perímetro cefálico. En la imagen D tenemos el perímetro torácico. Y en la imagen E tenemos el perímetro abdominal.